Buenas tardes. Sean todos bienvenidos a Cancún, bienvenidos a todos en nombre de la Asociación Mexicana de Patología y en nombre de AVID también sean bienvenidos a este simposio. A mí me han asignado un tema muy sensible y también muy difícil, que es el impacto de la disponibilidad de los antivirales de acción directa en los sistemas de salud en México. Debo comentarles que el modelo de hepatitis C, esta enfermedad, precisamente es el mejor ejemplo para hablar de una enfermedad que tiene un impacto sobre un sistema de salud, que tiene un impacto acumulativo, ya que es el mejor ejemplo de una enfermedad crónica. En lo que hace es acumular gastos. Esto realmente no necesitamos más que verlo, y esto es muy fácil. Ustedes seguramente nada más podemos sumar a un paciente que se va detectando, va acumulando gastos, donde un paciente, la historia natural precisamente es que se detecta, van con nosotros, necesita una siguiente evaluación, la enfermedad se hace crónica, evoluciona en algunos casos hacia cirrosis, finalmente puede también presentar un hepatocarcinoma. Este paciente con cirrosis se puede descompensar y finalmente necesitar un trasplante. Entonces, lo que hace esta enfermedad, que es el mejor ejemplo, es para el sistema de salud mexicano se traduce en más gastos de salud. Y este ejemplo, pues precisamente es muy parecido a otras enfermedades crónicas como diabetes y como hipertensión. Aterrizando desde un escenario general, que es la magnitud a nivel mundial, que aproximadamente, aunque algunos datos han cambiado, a nivel mundial 75 millones de enfermos. En Latinoamérica se estiman que se observan, es el segundo país con más casos en Latinoamérica. En México es en el IMSS, durante el 2015 se estimaron aproximadamente 2.757 nuevos casos o consultas de primera vez de hepatitis C. Yo les voy a hablar de un sistema de salud nada más, que por cierto es el sistema de salud más grande de México. Yo no puedo hablar de los sistemas de salud porque no los conozco, pero sí puedo hablar del sistema más grande, que es el Instituto Mexicano del Seguro Social. Comparativamente con Estados Unidos, y esto en cualquier otro país, aunque sean diferentes números, básicamente es lo mismo, donde en esta gráfica lo que les voy presentando es que estos costos simplemente se están incrementando, donde la enfermedad simplemente está agregando costos. Es una enfermedad donde no curamos. Yo creo que es más fácil que lo señale aquí. El costo que va siendo incremental de toda la enfermedad, simplemente lo que vamos es sumando hasta llegar probablemente a un trasplante hepático, y lo que tendríamos que hacer simplemente es sumar los costos. Entonces, al final lo que tendríamos son costos acumulativos en una enfermedad que no hemos curado, un paciente que no se ha curado, un paciente que necesita toda la vida de medicamentos. Como todos sabemos, al final un paciente con cirrosis descompensada es un paciente que amerita consultas, que amerita medicamentos, que amerita gastos de salud, y es un paciente el cual no solamente no está curado, sino su calidad de vida, es un paciente que no está trabajando y es un paciente el cual probablemente pudiera fallecer, y finalmente todo lo que digamos se ha invertido en la salud del paciente, finalmente no viva este paciente o no contribuya a mejorar su calidad de vida.
perdón, se adelantaron algunas. Aquí lo que les muestro es el costo de la atención en lo que se ha llamado grupos relacionados de diagnóstico para el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y es básicamente el mismo ejemplo que les mostré anteriormente. Este grupo relacionado de diagnóstico lo que les muestra es el ejemplo de cirrosis por hepatitis, aquí se llama alcohólica, pero ese es lo que engloba a toda la cirrosis, es un título que es toda la cirrosis incluyendo la hepatitis C con o sin comorbilidades mayores, donde ustedes observan que lo que hace es conjuntar toda la atención, ya sea en consulta, en laboratorios, y finalmente también lo que les muestro es el costo en trasplante hepático. Este costo son a nivel gobierno, entonces probablemente lo que ustedes están viendo aquí es un costo menor de lo que pudiera ser incluso a nivel privado. Y es el mismo ejemplo, lo que nosotros estamos haciendo es que al final vamos a ir sumando estos gastos y al final probablemente si nuestro paciente llega a un trasplante es lo mismo, estamos sumando gastos de una enfermedad que no estamos curando y que por lo tanto estamos invirtiendo en gastos que nos dan, solamente estamos incrementando. Entonces, lo que les quiero decir hasta aquí es que tenemos una enfermedad que es un ejemplo de una enfermedad crónica que hasta el momento no era curable. Tenemos que tanto a nivel mundial como en nuestro país tenemos un grave problema de salud que está bien estudiado en nuestro país, que es un gran costo para nuestro sistema de salud y que no habíamos podido cambiar los costos, ni siquiera habíamos podido más que solo estar invirtiendo en gastos que no redituaban ni para el sistema de salud ni para el paciente. Entonces, ¿qué se podía hacer? Para resolver o para responder la pregunta que hicieron, ¿qué es cuál es el impacto de estos nuevos medicamentos a los sistemas de salud en México? Pues para el instituto lo primordial era saber si ya teniendo estos medicamentos, cómo se iba a darlos o cómo se podía dar estos medicamentos, cómo podía ofrecerlos a los pacientes, cómo poder distribuirlos, qué iba a tratar de, o cómo tratar de contener los gastos, cómo poder ofertarlos, etcétera. Déjenme adelantarles que no había ninguna ni forma ni estudio y el instituto no sabía cómo iba a dar estos tratamientos, entonces se reagrupó y lo principal que hizo el instituto es saber cómo estaba gastando con los tratamientos anteriores de hepatitis C. Reconozco aquí muchos colegas del instituto y recordarán estas claves de consumo. Estas claves son de interferón pegilado. Estas claves el instituto sabía dónde y en qué partes se estaban utilizando. Yo sé que no pueden ver aquí, pero les puedo decir que aquí están representadas los hospitales y en estas barras están representadas cuánto estaban gastando cada uno de los hospitales de generales de zona y de las UMAES, cuánto estaban gastando de interferón. Y esto el instituto sí que lo tiene bien identificado. Sabe cuándo tiene gastado al mes, cuánto gastan en el año y lo tiene identificado en un mapa a lo largo de la República Mexicana. Estos gastos aunados a identificar cuántas consultas da el instituto de las claves CIE, que es hepatitis viral crónica por virus C, que también los identifica y los hizo en este mapa de la República Mexicana desde el norte hasta el sur, los conjuntó y los sumó
De esta manera identificó cuáles son los sitios de la República Mexicana donde más gasta interferón y donde más consultas da de hepatitis C. Además, no solamente identificó dónde estaban gastando más tratamientos y daban más consultas, sino que también atendió a lo que en aquel momento existía para atender conforme a la legislación para la hepatitis C, como es el programa específico o de acción específico 2016-2018 propios del Instituto, el marco para la acción mundial de la OMS sobre las hepatitis virales, sobre la resolución de la Asamblea Mundial de la Salud 2010-2016 sobre las hepatitis víricas, el Plan de Acción para la Prevención y Control de las Hepatitis Virales y la Estrategia Mundial del Sector Salud contra las Hepatitis Víricas 2016 al 2021. El IMSS se basó como marco legal también en estas indicaciones, por así llamarlo, para hacer lo que se llamó el modelo de atención de hepatitis C del Instituto Mexicano del Seguro Social, que consiste en un protocolo de 5 pasos. Primero, no totalmente secuencial, pero donde sí debe de haber detección, debe de haber diagnóstico, debe de haber una evaluación, debe de haber tratamiento y debe de haber un seguimiento. Este modelo no es perfecto, este modelo está en crecimiento, este modelo todavía es perfectible y este modelo está en crecimiento. En cuanto a detección, al inicio pues era, como en aquel momento, pues hacer una detección de los anticuerpos, identificar factores de riesgo, criterios de priorizar. En aquel momento se habló de priorizar los tratamientos para los pacientes. Ustedes saben que en todo el mundo se trató de priorizar qué pacientes iban a ser tratados primero, porque lo que se pensaba es que no había pues dinero suficiente para tratar a los pacientes, y de hecho pues totalmente es cierto, pero el instituto también se dio cuenta que atendiendo la resolución que todo paciente debe ser tratado, finalmente no se hizo ninguna priorización y todos los pacientes deben de ser tratados. Entonces, no hubo este criterio de que se iban a tratar pacientes antes o después, todos los pacientes deben de ser tratados. En cuanto a diagnóstico, siguiendo las indicaciones tanto mundiales como mexicanas, se debe de seguir los lineamientos para ello de la evaluación de los pacientes candidatos a tratamiento. En cuanto a la evaluación, pues la atención estandarizada a través de los equipos médicos, se realizó una conjunción de equipos médicos para ello, y para entregar el tratamiento también se hizo un modelo específico para entregar estos tratamientos. En cuanto al seguimiento, se fortaleció una red de colaboración para la referencia de los pacientes y contrarreferencia. Estos pacientes, después de haber recibido tratamiento y de encontrar pues que fueron tratados con éxito, tienen que regresar finalmente a su médico familiar, y esto se llama contrarreferencia. Aquí les muestro, esto sería un círculo de atención del paciente, que es el modelo de atención integral de hepatitis C, donde también está integrado el banco de sangre, donde se detectan casos, o si se detectan casos en la unidad médica familiar, y esto cumpliríamos en la primera fase de detección, se deberían de ir enviando, evaluando los pacientes para llegar a su tratamiento, se deben evaluar los casos, finalmente debe de hacerse el seguimiento y regresar los casos a su médico inicial o a su médico familiar. ¿Cuáles serían los potenciales beneficios de este modelo de atención integral?
Uno, pues sería la referencia oportuna de los pacientes a una clínica de hepatitis. Inicialmente estas clínicas de hepatitis fueron las unidades de tercer nivel. En un segundo momento van a ser hospitales generales. Como les decía, este modelo inició, pero tiene que estar creciendo, tiene que abrirse a otros hospitales y tiene que crecer para dar oportunidad al acceso más fluido a otros pacientes. Segundo, un menor número de consultas para el inicio ya de estos tratamientos. Tercero, un inicio de tratamiento en pacientes candidatos al uso de estos tratamientos. Cuarto, incrementar la tasa de respuesta virológica y curación en un menor tiempo, menos ya con los nuevos esquemas, incluso menos de 24 semanas, probablemente ya no nos estemos ni siquiera planteando esquemas de 24 semanas, esquemas de 12 o esquemas de 8 semanas, prevenir la progresión de la enfermedad. Otros potenciales beneficios serían reducir el riesgo de complicaciones y muerte, mejorar la calidad de vida de la población, uso eficiente de los recursos, que es muy importante, estandarizar la eficiencia y efectividad y el control y seguimiento de los pacientes. Algo que siempre nos quejamos es que no tenemos estadísticas, que las estadísticas ya son muy antiguas, y algo que queremos también es construir esta estadística y darla también a conocer en su momento. Finalmente, quiero comentarles que este programa de referencia que tiene estos pasos, que inicia con la unidad médica familiar, que está en un segundo paso, tanto como el Hospital General de Zona y el centro de referencia, que es de tercer nivel, está con un grupo que se llama de expertos. Inicialmente así se llamó porque es un grupo de médicos que se reunieron tratando de coordinar todos los esfuerzos administrativos, de finanzas, médicos, para coordinar todo este círculo y tratar de eficientar todos los pasos entre médicos y administrativos. Hoy al día, al momento, solo tenemos estas dos opciones de tratamiento para genotipo 1 y son las únicas opciones de tratamiento que tenemos. Se ha dicho que tendremos las otras opciones de tratamiento, todavía no sabemos ni el momento, seguimos esperando las otras opciones de tratamiento. Finalmente, lo que les quiero comunicar es el impacto de la disponibilidad de estos antivirales de acción directa en las instituciones. Creo que pues es muy fácil decir que todo es un beneficio. Hay una inversión en salud por cada persona curada. Es menor inversión, es decir, hay una mayor inversión en salud con un menor costo. Hay una mayor inversión en la curación de todos estos pacientes por una menor inversión de tratamientos. Hay una recuperación de pacientes en una edad económicamente productiva. Hay una disminución de inversión en incapacidades en pacientes por enfermedad. Hay una integración del paciente a la sociedad, a su familia, a su trabajo. Hay una posibilidad de que estos pacientes no se compliquen, no evolucionen la enfermedad, no llegar a un trasplante, no hacer más gastos en salud. Y estos son más ejemplos de los que les comenté, que son otras de las posibilidades, que son de los beneficios de que hayan llegado estos antivirales a las instituciones. Muchas gracias.